Hola, bienvenidos a un nuevo Gematips. Hoy hablaremos del ingreso de Urano en el signo de Géminis. Así que busquen su bitácora personal para que observes por dónde está transitando. Y recordemos que Urano es la octava superior de Mercurio y que llega al signo de la comunicación. Voy de nuevo con este video porque no sé qué pasó, lo subí sin volumen. Alguien que me pregunte, no sé qué pasó, Urano me jugó una trastada. Bien, Urano es el rebelde con causa o sin ella del sistema solar y también de la astrología. Es el primer planeta transpersonal o generacional, como lo quieran llamar, y eso significa que su influencia se siente más en oleadas que afectan a grupos enteros de personas nacidas en un periodo similar, porque él va a pasar un buen rato en cada signo. Entonces, más que influir en la personalidad individual, a menos de que tengamos un ascendente en Acuario, por ejemplo, que nos va a tocar mucho más directo, solamente lo vamos a ver en nuestra carta donde se encuentra Urano y donde se encuentra Acuario. Ahí es donde nosotros queremos ser rebeldes. Entonces, como su órbita es lenta porque está alejada del Sol, él va a tardar 84 años en completar una vuelta completa al zodíaco y probablemente no lo volvamos a ver en ese lugar porque no lo vamos a volver a tener ahí, porque Urano permanece unos 7 años en cada signo zodiacal. Y al pasar tanto tiempo en un mismo signo, todas las personas nacidas durante esos 7 años comparten la misma generación de Urano. Y eso define cómo esa generación va a abordar el cambio, la tecnología y lo que podemos llamar la rebelión social de esa generación. Entonces, cuando, por ejemplo, Urano se encontraba en Escorpio, que fueron los nacidos a mediados de los años 70 y principios de los 80, ahí tuvimos una revolución a nivel de humanidad en la forma de entender los tabúes, las transformaciones, y se tocó muchísimo el tema de la sexualidad, algo que le corresponde total y absolutamente a Escorpio. Urano en la astrología, él representa o simboliza la ruptura con lo establecido. Él tiene que ver con la innovación y las revoluciones, desde la industrial hasta la personal, y la búsqueda de la libertad absoluta. Mientras que Saturno representa las reglas, las estructuras y el pasado, Urano llega para dinamitar esas estructuras si ya no sirven para el progreso o para evolucionar, ya que Urano establece cambios repentinos. Por eso siempre decimos que es impredecible lo que puede suceder cuando tenemos un tránsito importante de Urano, porque sus efectos llegan como de repente, trayendo sorpresas, giros inesperados y eventos que nos pueden dejar en shock. Él también rige la informática, la electricidad, todo lo que tiene que ver con Internet, la ciencia ficción, todos los inventos futuristas y todo lo que proyecta a la humanidad hacia ese futuro, porque él es innovador y él es como la chispa de la genialidad, el pensamiento excéntrico, lo poco convencional y el atrevimiento que podemos tener para ser diferentes. De ahí que ese impulso de luchar contra la injusticia sea como una de sus banderas. También va a luchar por la autoridad que considere opresiva y con cualquier cosa que limite la libertad individual o colectiva. Y puede también actuar como un despertador cósmico.
nos saca de la zona de confort para que veamos la realidad desde una perspectiva nueva y por supuesto que más elevada. Ahora bien, todos los planetas tienen una expresión luminosa, positiva, constructiva y una expresión, y voy a utilizar el término de Carl Jung, sombra, que puede ser desafiante o destructiva. Y esas son las cosas que les enseño a mis estudiantes en las clases de astrología que imparto, porque no todo es luz, ya que la sombra de Urano surge cuando su energía de cambio y libertad se lleva al extremo o se manifiesta de forma inmadura. Aspectos de la sombra de Urano tienen que ver con la inestabilidad que puede volverse hasta crónica, porque muchas veces el deseo de cambio es tan fuerte que la persona o la sociedad no puede echar raíces ni mantener compromisos. Es el cambio por el simple hecho de cambiar, sin un propósito constructivo. Es la rebelión sin causa, el convertirse en un rebelde oponiéndose a todo solo para demostrar independencia. Incluso llegan cuando las reglas son beneficiosas, porque Urano es un planeta mental y es un planeta de aire. Entonces su sombra puede volverse intelectualmente frío, desconectado de las emociones humanas y carente de empatía en nombre de un ideal superior, y lo metemos entre comillas, o de la tecnología, o del futuro, o del bien común, porque para inventarse cualquier cosa. También tratan desesperadamente de ser diferentes, originales, pero solo para llamar la atención, volviéndose a veces hasta esa gente que es como rara, pero que es un raro por pose, no por auténtica genialidad. Urano, en su parte negativa, es el rey del caos y la destrucción, porque en lugar de una revolución constructiva, la energía puede manifestarse como un caos, el fanatismo ciego o la destrucción de estructuras útiles sin tener un plan para reemplazarlas. Yo no sé a ustedes, pero a mí esta energía en sombra me recuerda a aquellas personas que quieren salvar al planeta y entonces les da por destruir obras de arte. Bueno, algo así. La última vez que Urano ingresó en Géminis fue el 7 de agosto de 1941. Luego retrógradó, volviendo a Tauro el 5 de octubre de 1941 para regresar a Géminis el 15 de mayo de 1942 y ya se quedó definitivo hasta el 10 de junio del año 1949. Es decir, que las personas nacidas durante este periodo están teniendo su primer y único retorno de Urano, porque para un segundo retorno tendrían que vivir 168 años aproximadamente, y no creo que las expectativas de vida todavía no nos llegan hasta esa cifra, nos llegan un poco menos. Entonces, si conocen personas que hayan nacido en esos años que les dije, pues vean si están teniendo o están próximos a tener su retorno de Urano. Y cuando Urano ingresó en Géminis en 1941, la humanidad no estaba entrando simplemente en un periodo de cambios, estaba entrando en una nueva forma de pensar. El contexto de esa época era la Segunda Guerra Mundial, pero el verdadero escenario no era solo el territorio físico, era la mente. Por primera vez en la historia, la información dejó de ser un recurso secundario para convertirse en un arma estratégica. Los sistemas de comunicación, los códigos, las claves y todo ese lenguaje cifrado se volvieron decisivos.
había una máquina llamada Enigma, que era un dispositivo mecánico de rotores utilizado por la Alemania nazi para cifrar comunicaciones militares. Entonces, esto no solo representaba tecnología, representaba la necesidad de ocultar, procesar y dominar la información. Y, por supuesto, vino alguien a disruptir aquello y la ruptura vino liderada o fue liberada por mentes como Alan Turing, que marcó el punto donde ya nada sería igual. Pensar mejor empezó a ser muy importante, más importante que tener fuerza, un ejército grandísimo y armas destructivas. En ese mismo periodo comenzaron a desarrollarse las primeras computadoras electrónicas como Colossus y ENIAC, que no eran objetos de uso cotidiano. Eran el inicio de algo más profundo, como la externalización del pensamiento, porque ya la mente humana no operaba sola, comenzaba a apoyarse en sistemas capaces de procesar información a velocidades inéditas. Aquí tenemos la carta de ese ingreso para que la vean. Y en ese periodo, a la vez que la comunicación masiva se transformó, la radio dejó de ser solo un medio informativo y se convirtió en una herramienta de influencia. Actualmente vivimos llenos de influencers, pero en aquella época no, pero la radio imponía, porque la propaganda, la publicidad dejó de ser un discurso para convertirse en ingeniería mental. Ya no se trataba únicamente de decir algo, se trataba de instalar una idea. El punto de inflexión llegó en 1945 con los bombardeos atómicos que se hicieron en Hiroshima y Nagasaki, un evento total y absolutamente plutoniano. Eso fue Plutón en potencia, pero más allá de su dimensión destructiva, ese evento reveló algo que fue muy esencial, que el conocimiento, la mente creadora, cuando se aplica, tiene consecuencias que llegan a ser irreversibles. La relación entre el pensamiento, la ciencia y la realidad cambió para siempre. Después de la guerra, el mundo no volvió a organizarse solo en términos territoriales. En esos momentos también se fundó la Organización de las Naciones Unidas en un intento de estructurar un nuevo orden global. Pero en paralelo comenzó la Guerra Fría, un conflicto que ya no se sostenía únicamente sobre las armas, sino en ideas, en narrativas y en ideologías. La disputa dejó de ser visible en un campo de batalla porque se trasladó al campo de la mente y esto es algo que ha permanecido en el tiempo. A la vez, en 1948, Claude Shannon formalizó la teoría matemática de la información. Por primera vez la investigación podía medirse, codificarse y optimizarse. Y esto no fue un avance aislado, fue la base de todo lo que hoy entendemos como comunicación digital. Entre 1941 y 1949, bajo Urano en Géminis, la humanidad cruzó una puerta tecnológica, un umbral mental, porque la información se convirtió en poder. El pensamiento se volvió estratégico. Se instauró una batalla de códigos y narrativas, porque era el inicio de la era digital y por supuesto de la sobreinformación.
no fue solo un periodo histórico, fue el inicio de una nueva inteligencia. Y si en los años 40 la humanidad descubrió que la información era poder y la mente comenzó a expandirse más allá de sus propios límites biológicos, en este tránsito de ahora, va a tener que aprender a sobrevivir dentro de ella, porque la diferencia es radical. En aquel tiempo se peleaba por controlar la información. Ahora, hoy en día, el desafío es no ser absorbido por ella, porque la información es constante, simultánea, contradictoria. Todos tenemos acceso. Así que el reto será la capacidad de procesar todo ese cúmulo de información sin fragmentarse. Bien, aquí tenemos la carta de Urano en Géminis para el año 2026. Una vez establecido todo lo que hemos traído, porque siempre la historia nos muestra cómo pueden venir las cosas, y sí, han pasado muchos años, 84, pero la entrada de Urano en Géminis no es un tránsito cualquiera, es un cambio de frecuencia mental y por supuesto colectiva, porque Urano deja de sacudir estructuras materiales, que fue lo que vino haciendo en Tauro, para intervenir el tejido mismo del pensamiento, del lenguaje, de lo que percibimos desde nuestro cerebrito. Entonces, Urano en Géminis no es que viene a decirnos qué vamos a pensar, no, viene a cambiar la forma en la que pensamos, porque durante este periodo de 7 años, la mente está entrando en un territorio de una revolución que no hemos conocido. Y recordemos que Géminis es el signo del lenguaje, de los datos que tenemos en nuestro intelecto, de las conexiones verbales que hacemos. Entonces Urano aquí no viene a aportar estabilidad, sino que viene a introducir una disrupción en nuestra forma de pensar. Viene a cambiar cómo se construye la verdad, cómo se transmite la información y por supuesto que va a cambiar la velocidad de comprensión. Aquí tenemos que ir a 3000 por hora. De paso, tendremos ruptura de las narrativas lineales, porque la lógica no será única. Tendremos como múltiples versiones, coexistiendo todas juntas. Y no porque traigan confusión estas energías, sino más bien es una multiplicidad de factores que de pronto llegan sin jerarquía. Entonces no sabemos por dónde empezar a veces. Así que el reto no va a ser entender más, el reto va a ser discernir mejor todo lo que nos encontramos en el mundo y en el mundo digital especialmente. En cuanto a la tecnología, hay una fusión acelerada en donde hay que tratar de mantener la conciencia, no volverse frío y desapegado con los inventos, porque Urano en Géminis ingresa de la mano de Venus y hay que buscar que lo nuevo no solamente sea estético y práctico, sino que hay que vigilar la frivolidad y la dispersión. Este ingreso históricamente coincide con saltos en la comunicación, como ya hemos visto. Entonces, actualmente tenemos la inteligencia artificial, tenemos interfaces cognitivas, tenemos una hiperconectividad, como por donde usted quiera, lo que quiera. Y esto se traduce en una tecnología externa que da una expansión de la mente como herramienta. Son como si tuviéramos extensiones del pensamiento, pero el riesgo sigue siendo el mismo, la fragmentación mental, porque hay demasiada información y poca integración, lo que puede producir, pues, tener ansiedad, dispersión, una sobreestimulación. Y aquí el reto es aprender y enseñar a ordenar el pensamiento,
no a consumir más contenido, que es lo que actualmente se está haciendo. Hay que flexibilizar la mente, que se vuelva más intuitiva, más perceptiva, que sea más rápida, pero que sea capaz de sostener las contradicciones sin colapsar. Hay que discernir, porque esto que viene es una evolución mental, no solamente una innovación. El potencial es tener la inteligencia viva. Urano en Géminis no nos va a expandir la mente de forma ordenada. Recordemos cómo es Géminis. Él va a exponerla, la va a acelerar. Vamos a querer hacer 40 cosas a la vez. Hay una tensión informática, todo lo que tenemos a nuestro alcance. Por eso no es entrar en el juego de cuánto sabes, sino de cómo piensas bajo presión con tanta sobrealimentación, porque hay múltiples versiones de la realidad y van a estar coexistiendo al mismo tiempo y no habrá una estructura única que las ordene. Fíjense que muchas veces vemos cosas y no sabemos si son reales, porque la inteligencia artificial está haciendo, bueno, unas cosas increíbles. Además de todo esto, es el fin de la verdad única como referencia absoluta. Ahora ya no basta con informarse, ahora hay que discernir, ya que el lenguaje también entra en mutación. Se vuelve mucho más rápido, más breve y más simbólico, también más inmediato. Lo que no quiere decir que sea más profundo. Estamos en Géminis. Y no hay que confundir velocidad con comprensión, ni con movimiento. Aquí hay un punto que es más silencioso, más determinante de este tránsito que no está solamente en la información, sino en el cuerpo humano. Nuestro sistema nervioso está siendo expuesto a estímulos constantes que no solamente se expanden cada vez más, sino que podemos estar saturados. Y es muy probable que algunos sufran demasiada ansiedad, dispersión, hacen 40 cosas, quieren alcanzar otras 40 más. Puede haber una fatiga cognitiva porque es demasiado lo que nos está entrando. Y todo esto será una señal de un entorno que nos exige cada vez más lo que puede integrarse. Y por supuesto aquí veremos la capacidad de cada quien para sostenerla sin fragmentarse en pedacitos. Y en ese proceso, la diferencia no la va a marcar quien tenga más información, sino quien tenga una mente lo suficientemente clara para no perderse dentro de ella. Entonces, bueno, imagínense lo que vendrá. Si ya, como les dije, no estamos entendiendo qué es inteligencia o qué fue creado con inteligencia artificial y qué es lo real. Cuando entramos en alguna de estas aplicaciones de inteligencia artificial, ella comete errores también. Eso lo creó un ser humano, pero igual cometen errores. Entonces, nos creeremos a lo mejor cosas que no son ciertas. En fin, gracias por llegar hasta aquí. En mayo inicio un nuevo curso en la Universidad Metropolitana y regresan las clases de prácticas que tengo 1000 años dándolas. Así que les estaré avisando cuando inicio de nuevo. Recuerden dejarme sus comentarios, suscribirse y compartir con quien resuene con esta información. Y recuerden que aunque el cielo siempre cambia, las estrellas también siempre brillan. Nos vemos en otro Gema Tips. Bye bye.